Le presentaremos un video de John Ronald Reuel Tolkien realizado por Yuneika Sarcos, Yelismar Contreras, Merlin Flores, Angélica Marín y Deyalit Amaya. John Ronald Reuel Tolkien, a menudo citado como J.R.R. Tolkien, fue un escritor, poeta, filólogo y un profesor universitario británico, conocido principalmente como el autor de las novelas clásicas de la alta fantasía El Hobbit y El Señor de los Anillos. De 1925 a 1945 fue un universitario de anglosajón en la cátedra Bowlinson y Bosworth en la Universidad de Oxford. De 1945 a 1959 fue un profesor de lengua y literatura inglesa en Merton. Era amigo del también conocido escritor Lewis. Ambos eran miembros del grupo informal del debate literario, conocido también como los Inklings. Tolkien fue nombrado comendador del Imperio Británico por la reina Isabel II el 28 de marzo de 1972. Después de su muerte, el tercer hijo de Tolkien, Christopher, publicó una serie de obras basadas en amplias notas y manuscritos inéditos de su padre, entre ellas El Silmarillion y Los Hijos de Húrin. Estos libros, junto con El Hobbit y El Señor de los Anillos, forman parte de un cuerpo conectado de cuentos, poemas, historias de ficción, idiomas inventados y ensayos literarios sobre un mundo imaginado llamado Arda, y extensamente sobre uno de sus continentes conocido como Tierra Media. Entre 1951 y 1955, Tolkien agregó la palabra Legerandium a la mayor parte de estos escritos. Por los datos que se conocen, la mayoría de los antepasados paternos de Tolkien eran artesanos. La familia Tolkien tiene sus raíces en el estado Baja Sajonia de Alemania, aunque había estado afincada en Inglaterra desde el siglo XVIII, adaptándose a su cultura. En cambio, la familia Suffield, antepasados maternos de Tolkien, tenían sus raíces en Birmingham, donde se dedicaron al comercio al menos desde el principio del siglo XIX, tras desplazarse allí desde Evesham. John Ronald nació en Bloemfontein, capital del Estado Libre de Orange, el 3 de enero de 1892. Sus padres fueron Arthur Tolkien y Mabel Suffield, ambos de Gran Bretaña. Tolkien fue bautizado el 31 de enero en la capital de Bloemfontein. Su hermano menor, Hilary Arthur, nació el 17 de febrero de 1894. Mabel se dedicó a la educación de sus hijos. Tolkien era muy aplicado en sus estudios. Otra notable influencia que recibió fueron las pinturas románticas medievalistas de Edward Burne-Jones y la Hermandad Prerrafaelita, muchas de cuyas obras pertenecen hoy en día a una renombrada colección de museos y galerías de arte en Birmingham, quien las expuso abiertamente para el público en 1908. En 1908, a los 16 años de edad, conoció a Edith Marie Bragg, enamorándose de ella, aunque él era 3 años menor. El padre Morgan prohibió a Tolkien encontrarse, hablar o tener correspondencia con Edith hasta que él cumpliese los 21 años de edad, lo que el joven cumplió al pie de la letra. Después de tanto impedimento del padre Francis, por fin la misma tarde del día de su 21º cumpleaños, Tolkien escribió una carta a Edith para declararle su amor y preguntarle si deseaba casarse con él. Ella le respondió que ya estaba comprometida, ya que pensaba que él la había olvidado. Reuniéndose bajo el viaducto de un ferrocarril, renovaron su amor. Edith devolvió su anillo de compromiso y decidió casarse con Tolkien. Finalmente se casaron el 22 de marzo de 1916. El objetivo general de Tolkien era crear un universo abierto para que otros autores se implicaran con él en sus ilustraciones, escritos y música. La obra del Señor de los Anillos superó todas las expectativas optimistas de los demás autores. El Señor de los Anillos fue catalogado como el mejor libro del siglo XX. En honor a Tolkien, crearon una agrupación llamada Sociedad Tolkien Española, que fue fundada en 1991. En esta sociedad estudiaban muy profundamente lo filosófico, lo filológico, lo literario y lo musical, y muchos otros aspectos que se notaban en su obra. La Sociedad Española participaba en concursos, seminarios, varios programas de televisión y muchos más. John Tolkien dejó un legado como escritor, poeta, filólogo y profesor universitario. Cuando hablamos de Tolkien nos estamos refiriendo a uno de los autores más importantes de la época medieval. Entre esas obras se encontraron El Hobbit y El Señor de los Anillos, que gracias a ellas fueron aceptadas exitosamente en el cine. Entre ellas se encuentra una gran conexión, porque gracias a esas obras se hicieron poemas
mitos, poesías y ensayos literarios. Es conocido como Tolkien el profesor o el padre de la literatura. Cuando hablamos de Tolkien no estamos hablando de cualquier autor, sino de que él fue un gran autor y que nos dejó un gran ejemplo. Es que con esfuerzo y valentía podemos hacer lo que queremos, así como lo hizo él, que con esfuerzo y valentía es conocido como el padre de la literatura medieval de la alta fantasía. La Comunidad del Anillo. El primer libro de la trilogía del Señor de los Anillos plantea el conflicto basado en la historia y reúne a los protagonistas en el exilio del Erdon, donde se encarga de destruir el anillo. Allí, el anillo que había encontrado Bilbo en la historia narrada del Hobbit era un anillo único forjado por Sauron para dominar el mundo. Las dos torres, segundo libro de la trilogía del Señor de los Anillos, conformada por Sam, el viaje de Sam, y motivada por Morton, guiados por Gollum desde las dos ciudades formadas por dos torres. Primera torre, la torre de Bardún en Morton, y segunda torre, la torre de Orthanc. El Silmarillion se trata de un libro creado a la semejanza de los seres humanos, inspirado a la Santísima Trinidad. Son criaturas racionales encarnadas de estatura más o menos comparables a la nuestra. La hechura y la naturaleza de los hijos de Dios eran los principales secretos. El destino de los elfos es ser inmortal y amar la belleza del mundo, y llevarla a pleno florecimiento mediante sus dones de delicadeza y de perfección. Fue publicado en el año 1977. El Hobbit, en la Tierra Media, una trabajada y magnífica dimensión alternativa con tono mitológico y medieval. El Bilbo, un ser pequeño visitado por Gandalf el Gris, un mago carismático y legendario para ayudar a una tropa de enanos, liderado por Tori a recuperar un tesoro que guarda un dragón llamado Smaug. Fue publicado el 21 de septiembre de 1937. Ya va. Le presentaremos un video de John Ronald Reuel Tolkien y no, ¿verdad? Por Dios, quiero un poquito de agua. Jonathan, quiero un poquito de agua. Y Excel. Se conocen la mayoría de los ya. ¡Tengo hambre! Tolkien. Perfecto. Genial. Ya. Racionales. Uy, Dios. Son criaturas racionales. Racionales, de ella, racionales. Alternativas, me olvidé alternativas. Es un legado importante en la época medieval. Ay, no, ya. Y se encuentran obras literarias como lo es El Señor de los Anillos y El Búfalo. ¿Cómo se llama este? El Bobby. Ay, no. Entre ellos se encuentra una gran conexión, bien sea entre una gran conexión. No, ya. De joven, no. Se me confundo. Cuando hablamos de Tolkien nos estamos refiriendo a uno de los El primer libro de la trilogía del Señor de los Anillos Ay, ¿por qué? Allí se define en destruir. Ay, no me sale. Y muchos otros. Ay. La obra literaria El Señor de los Anillos superó todas las expectativas optimistas de los demás.